Saludos estimados, espero que estén muy bien. Avanzamos ahí con la unidad, pues con la semana, la fase 3, semana 15 y la clase de este día, estamos en la unidad 7, ¿verdad? La clase de este día es la clase 1.2 que está en la página 145 del libro de texto. Entonces voy a la página 145 del libro de texto, vamos acá, y la clase es definición y medida de ángulos inscritos. Vaya. Inscritos significa que están dentro, ¿verdad?, de la circunferencia y que nosotros ahí los vamos a analizar. Ok, entonces, situaciones que nosotros ya manejamos, por ejemplo, sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados y que la suma de los ángulos de la circunferencia es igual a 360 grados. Situaciones para recordar un poco. Entonces acá tenemos un ejercicio y nos da la solución y algunas observaciones acá, ¿verdad? ¿Qué sucede utilizando regla y compás? Eso sí, necesitamos la regla y el compás, fíjense, para poder trabajar estos ejercicios. Caso 1, sucede el caso 2, sucede el caso 3, caso 4, utilizando transportador se van midiendo los casos, ¿verdad? Y nosotros, pues, ustedes pueden observar aquí en estos dibujos que se va girando el transportador. En base a eso nosotros vamos, en los tres casos, la medida del ángulo BPA es igual a 40 grados, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahí, veamos esta partecita, eso es igual a 40 grados. Entonces, y el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA porque es igual a 80. Entonces 2 por 40 es 80, ¿verdad? O bien podemos decir que el ángulo BPA es un medio del ángulo BOA. Entonces tenemos que formar la figurita y luego ir analizándola, ¿verdad? Luego en la conclusión dice, los ángulos cuyo vértice están en la circunferencia se llaman ángulos inscritos, porque están dentro, ¿verdad? Los vértices, miren, los vértices están ahí dentro de la circunferencia, ¿verdad? Aquí están los puntitos, aquí dentro de la circunferencia, entonces por eso se llaman ángulos inscritos. Luego dice acá en el cuadrito, subtender el mismo arco significa compartir el mismo arco, ¿verdad? Esa es como una palabra cuando escuchamos nosotros subtender, ¿a qué nos estamos refiriendo? En la circunferencia se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtienda el mismo arco. Para ello tenemos un ejemplo, solo que acá les voy a determinar la medida de un ángulo inscrito a una circunferencia cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 160 grados. Utiliza un esquema como el del problema inicial, es decir, que yo tengo que hacer este dibujito, luego comenzar a trabajarlo, ¿verdad? Entonces, viendo nosotros ese resultado, tenemos acá la solución. Acá tenemos la solución y lo que se hace, pues, es medimos, ¿verdad? Medimos ahí con el transportador, por eso es que necesitamos el transportador, ¿verdad? ¿Por qué? Dentro de la circunferencia, este 160 ya me lo da el problema, ¿verdad? Me dice que determine la medida del ángulo inscrito en la circunferencia, cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 160. Ok, entonces ya tengo esa información. Todo esto de acá mide 160 y luego formamos, ¿verdad?, el triángulo. La medida del ángulo BPA, o sea, BPA, este ángulo de acá es el que me está, siempre que veamos estas fórmulas, la letra que está en el medio está representando el ángulo que me está preguntando el problema, ¿verdad? En este caso, pues sería P. Es igual, dice, a 80 grados. Significa que aquí hay 80 grados. Miren, en esta medida de acá del transportador hay 80 grados. Ok, entonces podemos ver nosotros que sí, ¿verdad? Y podemos contar, miren, ahí podemos ver que hay 80 grados, ¿verdad? Podemos contar acá, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Ahí en ese ángulo hay 80 grados. Luego dice
siguiendo con la solución, la medida del ángulo es igual a 80 grados. Entonces el ángulo BOA, o sea, el ángulo este, ¿verdad? BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. O dicho de otra forma, es decir, 2 veces igual a 2 por 80 es igual a 160, ¿verdad? A eso se refiere esto. O de otra forma puedes decir que el ángulo BPA, o sea, BPA es igual a un medio del ángulo BOA. Sí lo tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, yo necesito que ustedes me utilicen el transportador para que vayan haciendo esta figurita, ¿verdad? Y vayan concluyendo las soluciones. Entonces, aquí más que todo es que usted haga el esquema y que haga las conclusiones o que la haga de acuerdo a los resultados que nos da, ¿verdad? El problema inicial. Ahora vamos al cuaderno de ejercicios, siempre nos ubicamos en el mismo tema. Vamos nosotros acá y veamos, ¿verdad? Tenemos diferentes ejercicios acá para trabajar. Para todos, pues debemos seguir el esquema que nos dio el problema inicial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos diferentes ángulos. Usted va a comenzar a trabajar. Primero resuelve literal A, piensa y trabaja con el transportador, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo. Okay. Esto también lo pueden trabajar acá, pues para que no tengan que estar dibujando extra, solamente trazar algunos elementos que necesiten acá, lo pueden trabajar acá, ¿verdad? Esto es importante que utilicen estas figuras para que ya no tengan que hacerlas otra vez.